Y le voy a pedir que busquemos el libro de Génesis. Yo no soy un predicador manga larga, usted tranquilo. El libro de Génesis, vamos a buscar su capítulo 5, verso 19 hasta el 24. Si usted ya lo tiene, lo tenemos en la pantalla para aquellos que no lo han conseguido. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Verso 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Padre amado, queremos darte las gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos también estar aquí en tu casa. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que en esta noche podamos ser edificados con la palabra que hoy vamos a predicar. Bendícenos y bendice a cada uno de los presentes. Bendice también, Señor, a aquellos que nos están mirando vía las redes sociales de las diferentes plataformas. Gracias por ello, por aquellos que nos ven a través de YouTube, por aquellos que nos ven a través de Facebook, por aquellos que nos ven a través de otros medios también, Señor. Bendigo la vida de ellos donde quiera que se encuentren, en cualquier continente, Dios mío, que estén. Bendícelo a través del mensaje que hoy vamos a predicar para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mis amados. En esta grata oportunidad, yo quiero compartir con cada uno de ustedes el tema titulado Caminando con Dios. El tema que voy a compartir con ustedes en esta noche se titula Caminando con Dios. Y hoy yo quise escoger para hablar de este tema a un hombre que es imposible que hablemos de un tema como este sin hacer mención de él. Es imposible que nosotros como predicadores hablemos de caminar con Dios y no hagamos mención de este hombre. Estoy hablando de Enoc. Y este personaje llamado Enoc, la Biblia no habla mucho de él. La Biblia no describe un capítulo de él, mucho menos se desarrolla
la vida de Enoc en un libro de la Biblia. En los versículos 19 del capítulo 5 del libro de Génesis hasta el versículo 24 es que la Biblia hace mención de Enoc sobre su vida, sobre su edad, sobre su nacimiento y también hasta los últimos días que estuvo aquí en la tierra. En esos 5 versículos es que la Biblia habla de Enoc. Y fíjese que se tomaron 5 versículos para hablar de este hombre. Y aunque se tomó muy poco versículo, no un capítulo ni un libro, es raro que los predicadores no hablen de él. Porque Enoc hizo una gran diferencia, como lo hicieron otros hombres de Dios también. Pero la Biblia lo resalta porque él detalla la palabra de Dios, que él caminó con Dios. Enoc es el número 7 de la descendencia de Adán. Y el nombre de Enoc en hebreo significa dedicado. Creo que cada uno de nosotros debemos de hacer honra a esto, y sobre todo aquellos que servimos a Dios, en el sentido de la palabra de que debemos de ser dedicados a las cosas del Señor. Debemos de ser dedicados cuando Dios nos llama, prestar atención a lo que Dios nos dice que hagamos. Enoc tuvo este detalle que hizo honra a su nombre, siendo dedicado al Dios que lo llamó, al Dios que él le servía. Por consiguiente, todavía hasta hoy se tiene que hablar de este hombre. Dice la palabra que hemos leído en el libro de Génesis, su versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Aquí hay un punto que llama mucho mi atención. Hubieron unos 65 años donde Enoc no caminó con Dios, porque la Biblia lo describe de esta manera, donde quizá Enoc vivió la vida loca, como muchos de nosotros también hemos vivido una vida loca, una vida sin Dios, una vida sin esperanza, una vida sin la dirección de Dios, una vida sin la guianza del Espíritu de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando Enoc engendró a Matusalén, su hijo, que según describe la palabra, fue el que más años vivió en toda la historia de la humanidad. Entonces, él anduvo con Dios 300 años. ¿Qué implica esto, pastor? ¿Qué significa esto? Que hay un requisito para usted y yo andar con Dios. Que hay un requisito para usted y yo tener esa relación con Dios. Y ese primer requisito se llama arrepentimiento. Ese primer requisito se llama volverse a Dios. Y por esa razón vino Cristo para que cada uno de nosotros nos volviéramos a Dios. Para eso vino Cristo, para reconciliarnos con Dios. Entonces, es imprescindible que para yo caminar con Dios,
para yo tener una relación con Dios, yo tengo que reconciliarme con el Señor. Usted no puede decirme a mí que usted camina con Dios, que usted ama a Dios y que Dios está en comunión con usted cuando usted no se ha arrepentido. Cuando usted no ha abierto su corazón y ha hecho la oración del pecador y le ha dicho: Señor, quiero abrir mi corazón para que tú vivas, tú reines en mi vida y me guíe en todo. Es imprescindible para andar con Dios que le recibamos primero y que hagamos una relación estrecha con Él. Yo no puedo decir que ando con Dios cuando no le he conocido. Cuando usted anda con Dios es porque usted conoció a Dios. Usted no puede decir que anda con alguien sin antes tener una relación con esa persona, conocer a esa persona y luego tener intimidad con esa persona. Primero tiene que conocerlo para andar con esa persona, tener confianza con esa persona. Entonces, ¿cuál es el punto, pastor? El punto es que para usted andar con Dios, tiene que reconciliar su vida con Él. Tiene que pactar con Dios. Tiene que volverse a Dios. Entonces, tengo algunos puntos aquí de lo que significa andar con Dios. Aunque cuando la Biblia hace mención en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 22, que Enoc caminó con Dios, esto no significa para nada de manera literal, sino que Enoc vivió con Dios y, como lo dice la Nueva Versión Internacional, Enoc anduvo fielmente con Dios. Lo que quiere decir esto es que no era que Dios andaba enganchado de mano con Enoc para arriba y para abajo, sino que Enoc vivió una vida tan consagrada a Dios, tan digna delante de Dios, aleluya, que acuérdense que el Señor es espíritu, y como espíritu su presencia también estaba ahí con Enoc. Y aunque no lo podía ver literalmente, pero él estaba ahí porque Enoc agradó a Dios. Hoy día nosotros tenemos el privilegio de también andar con el Señor, caminar con el Señor, porque dice la palabra de Dios, aleluya, que el Espíritu Santo fue otorgado a la iglesia de Jesucristo. Y el Espíritu Santo fue otorgado para guiar la iglesia, para dirigir la iglesia, para andar con la iglesia. Esto implica que si eres cristiano y agrada a Dios de todo corazón y vive una vida conforme a la palabra de Dios, tú estás caminando con Dios, porque el Espíritu de Dios está contigo. Donde quiera que tú te muevas, se mete el Espíritu de Dios, porque tú estás agradando a Dios, porque estamos caminando con Él. Entonces no se equivoca la palabra del Señor. Enoc agradó a Dios, y por eso es que dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 9 que hay otro hombre que caminó con Dios. La Biblia dice literalmente de dos hombres que caminaron con Dios. ¿Usted sabe quién fue? La palabra de Dios habla de Noé. Génesis capítulo 6 versículo 9 nos dice que Noé caminó con Dios. Estas son las generaciones de Noé.
Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Y luego dice, con Dios caminó Noé. Pero hay unos principios que le conllevaron a Noé primero realizar en su vida, y era que era un varón justo ante una generación perversa, depravada, pecadora, donde dice la Biblia que la gente lo que hacía era que se casaba y se daba en casamiento y vivían una vida depravada, divorciada de Dios. Pero sin embargo, en esa vida divorciada de Dios y depravada, dice la palabra de Dios que Noé era un varón justo, y luego dice perfecto. Eso implica que era recto, aunque vivía en un mundo depravado. Eso implica que nosotros, aunque vivamos en un mundo decompuesto, en un mundo lleno de pecado, en un mundo divorciado de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, eso implica que usted y yo podemos ser justos, que usted y yo podemos ser perfectos, que usted y yo podemos andar en integridad, que usted y yo podemos serle fieles al Dios de los cielos. Alabado sea Dios. Yo creo que en medio de un mundo pecaminoso podemos serle fiel a Dios. ¿Con quién camina usted? Hágase esa pregunta allá en lo más interno de su corazón. ¿Con quién camino yo? ¿Usted camina solo o sola? Quizá camina mal acompañado o mal acompañada, o bien acompañado. La pregunta sería, ¿camina usted con Dios? Hay un adagio que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Cuántos han escuchado ese adagio? Hay otro que dice, es mejor caminar solo que mal acompañado. Y por eso muchos vivimos como la re mala, sin la compañía de nadie, y mucho menos de Dios, porque no creemos en nadie. Pero dime con quién anda y te diré quién eres. Es un adagio que no es bíblico, pero tiene un gran valor y una gran aceptación. Porque si usted anda con un delincuente, al cabo de un año, ¿cómo lo van a comparar a usted? ¿Qué concepto va a tener la sociedad de usted? Hay otro adagio que dice, el que anda con un cojo, aunque no sea cojo, al año cojea. Entonces dime con quién anda y te voy a decir quién eres. Hay otro adagio que dice también, el que camina entre la miel, algo se le pega. Si usted camina dentro de la miel, usted va a tener un sabor a dulce, a melao. Hay otro también que dice que el que camina con lobos aprende a aullar. ¡Au! Porque usted está caminando con lobo. Pero mis amados, el que camina con Dios aprende a ser un hombre correcto, una mujer correcta, una mujer alineada y un hombre alineado a la voluntad del cielo. Es en serio, dáselo al Señor, que es en serio. Hay un poema titulado Las Huellas. Este poema mayormente es más conocido en la comunidad cristiana. Y este poema habla de un hombre
que caminaba en la orilla del mar, en la arena, y mientras caminaba con el Señor, él miraba hacia atrás y veía 4 huellas después que el Señor y él pisaban. Pero en un momento dado, él volvió y miró y vio solo 2 huellas y eso le preocupó. Y él le preguntó al Señor, Señor, estoy triste y estoy preocupado porque cuando comenzamos a caminar, tú y yo en la arena, la orilla del mar, yo veía 4 huellas y en un momento me viré de nuevo a mirar y solo veía 2 huellas que son las mías. Y el Señor le dijo, mi hijo, al principio cuando tú comenzaste a caminar, tú veías 4 huellas, la tuya y la mía. Y todo estaba bien en la vida tuya. Todo estaba de viento en popa. Pero cuando llegaron las tormentas, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, tú miraste para atrás y solo viste 2 huellas. Y realmente las huellas que tú estabas mirando no eran la tuya, eran la mía. Porque en ese momento de prueba, de dificultad, yo tuve que cargarte, que tomarte mis manos y llevarte mis brazos. Es en serio, eso es lo que hace Dios. Él lo tomó en los brazos en los momentos más difíciles. Por eso es que de gran importancia que nosotros aprendamos a caminar con Dios. Aprendamos a pedirle a Dios, Señor, necesito que tú andes conmigo. Necesito que tú seas mi compañero. Necesito que tú me guíes en todo. Y Dios lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. ¿Qué significa caminar con Dios? Lo primero, caminar con Dios significa conocer a Dios. Aquel que camina con Dios conoce a Dios personalmente. Porque entra en una relación estrecha con Él. Esmeralda tiene una canción que yo soy el fan number 1 de esa canción y de mi hija, que se titula Dios no tiene, íntimo se titula. Y el coro dice, Dios no tiene favorito, Dios tiene íntimo. Y cuando hablamos nosotros de que Dios no tiene favorito, que Dios tiene íntimo, es de personas que han conocido a Dios en la intimidad. Es de personas que tienen un cuarto y ahí en ese cuarto tienen intimidad con Dios. Entonces, yo no puedo decir que camino con Dios si yo no tengo intimidad con Dios, si yo no he conocido a Dios realmente. Entonces, es de gran importancia que nosotros como iglesia aprendamos a conocer a Dios. Aprendamos a tener esa relación con Dios, esa intimidad con Dios. Si usted no tiene esa intimidad, usted no va a andar con Dios. Porque usted no va a andar con un amigo que es mudo al lado suyo. Él habla, pero él es mudo. Figúrese Bienvenido y el hermano Gabriel que andan para arriba, abajo juntos. Que se montan en el mismo vehículo juntos. Y que Bienvenido no le diga nada a Gabriel y Gabriel mucho menos a Bienvenido. Bienvenido va a estar loco por llegar a su casa ya para soltar a Gabriel, porque Gabriel no dice nada, pero Gabriel dice lo mismo. Entonces, Dios sí tiene comunicación con nosotros. Dios sí habla con nosotros porque Él nos habla a través de su palabra. En este momento Dios nos está hablando, pero habla usted con Dios. ¿Tiene usted intimidad con Dios? Alabado sea Dios. Un día yo era presidente de jóvenes en la iglesia que me congregaba y teníamos una actividad en Santiago, en el centro de la ciudad. Yo fui invitado como presidente, pastor de jóvenes e iba a predicar, dicho sea de paso,
el esposo de Mayra de Noel, que pastorea aquí en La Manton, y estoy hablando de muchos años, unos 30 y algo de años atrás, 30 años aproximadamente. Y yo no sabía la dirección de la iglesia y los hermanos ya se habían ido adelante, porque yo trabajaba secular en esa ciudad de Santiago y yo estaba bloqueado, pero yo tenía un compromiso como pastor de jóvenes y yo hablé con Dios porque Él camina conmigo y yo camino con Él. ¿Se entiende la idea? Y cuando hablé con Dios, le dije, Señor, yo me voy a alistar y tú me vas a llevar. Tú me vas a decir dónde es. Y lo que voy a decir quizás para muchos se ve como algo de loco, como algo de estúpido. Y quizás para otros incrédulos van a decir, y será cierto eso. Yo doy fe y testimonio de lo que estoy hablando. Yo hablé con Dios y le dije, Señor, tú me llevas a ese lugar. Me alisté, salí, tomé un autobús y luego me monté en otra guagua, llegué a algún lugar determinado, una parada determinada, y yo sabía que tenía que montarme en esa guagua. Y le dije, Señor, yo no sé dónde es, pero tú me dices dónde es. Y había una ruta más corta, que era tomar la guagua, en vez de esta parada que yo la tomé de aquel lado, de este lado, y tenía que tomarla del otro lado, porque era cerca. Pero Dios quería probarme. Dios quería que yo aprendiera que Él estaba conmigo. Y me monté en la guagua. Y en un momento, desde la ensanche Libertad de Santiago, voy ya rumbo al monumento, que es bastante lejos, y en una me desespero y digo, no, me voy a pie aquí, voy a ver si es por aquí. Yo en mi locura. Y escuché la voz del Señor que me dijo, mi siervo no es aquí, yo le digo. Y cuando de repente me siento y hay otra parada que es por la placita, mi hermana estudiaba frente a una escuela que hay ahí, y hay un semáforo en la placita. Exacto. Y cuando yo llego a esa parada, se estaciona la guagua para dejar a algunos pasajeros, me dice el Espíritu Santo, apéate que es aquí. Y cuando obedezco la voz del Espíritu Santo, me apeo y luego me dice el Señor, camina hacia adelante. Y comencé a caminar hacia adelante. Y me dice, dobla a la izquierda. Luego me dice, dobla a la derecha. Y cuando voy caminando, ahí estaba el templo, hermano. En mi vida, yo nunca me iba a imaginar que iba a llegar yo solo. Dios me llevó. El Señor me guió y me dirigió. Él habló conmigo porque Él anda conmigo. Yo tengo comunión con Él. Entonces, cuando tú tienes comunión con Dios, tú no tienes temor a perderte. No tienes temor a extraviarte. Dice la Biblia que nosotros, aunque seamos personas que no tenemos mucha experiencia, personas que no tenemos mucha capacidad, dice la palabra que por torpe que sea el que está en este camino, no se va a extraviar. Por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios camina contigo. Dios camina contigo. Entonces, para eso yo debo de tener lo que hemos estado hablando, la experiencia de conocer a Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios, pastor? Lo primero es que si tú no te has arrepentido, debes de abrir tu corazón y decir, Señor, entra a mi corazón en esta noche. Aquello que nos está mirando por la cámara, le digo que si usted quiere caminar con Dios, usted tiene que conocerlo primero y abrir su corazón para que Él entre en su corazón y en su vida. Segundo, andar con Dios es estar de acuerdo con Él. O sea, usted no puede decirme a mí que usted anda con Dios porque usted está en desacuerdo. Y estar en desacuerdo con Dios es usted querer hacer su voluntad y no la de Dios.
Eso es estar en desacuerdo con Dios. Quiero hacer mi voluntad, pero no voy a hacer tu voluntad. Entonces, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, nos dice el profeta Amós, que es uno de los profetas menores, dice Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andaremos Doris y yo juntos si no estuviéramos de acuerdo? ¿Andaríamos nosotros, yo como pastor y ustedes como oveja, juntos si no estaremos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo. Para usted y yo caminar juntos, el primer principio es estar de acuerdo. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que estar de acuerdo con Dios. Si no estamos de acuerdo con Dios, lamentablemente no vamos a caminar con Dios. Y acuérdese que no es que Dios camina con nosotros, es nosotros que caminamos con Dios, conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a su principio. Entonces el punto es que Dios nos llama a nosotros a caminar con Él. Y por consiguiente debemos de estar de acuerdo con Él. Yo no puedo estar en un lugar si no estoy de acuerdo con la visión de ese lugar. No puedo estar en un lugar si no estoy de acuerdo con la visión del pastor. Lamentablemente se cae todo por el piso. Si estoy en un lugar, debo de estar de acuerdo con la visión del lugar. Si no estoy de acuerdo con la visión del lugar, entonces va a haber problema. ¿Se entiende la idea? Y donde quiera que usted vaya, que haya una institución establecida, ahí van a haber reglas, ahí van a haber leyes, amén, ahí van a haber estatutos. Eso implica que usted va a tener que someterse a esas reglas, a esos estatutos, a esa política. Y usted tiene que estar de acuerdo con ese líder que esté ahí. Entonces, esto hay que entenderlo porque esto es un principio de la vida. Dios nos llamó a nosotros y cuando nos llama nos dice, tiene que estar de acuerdo conmigo. De lo contrario, entonces no va a caminar conmigo. ¿Se entiende la idea? Tenemos que estar de acuerdo. Un día Benny Hill, uno de los predicadores más famosos para este tiempo, para este siglo XXI, siglo XX y siglo XXI, pudo destacarse en estos dos tiempos, del siglo XX y el siglo XXI. Benny Hill, cuando inicia su ministerio, todo comenzó de viento en popa y en un momento dado entró una crisis en su ministerio a nivel financiera y hubieron dos de sus colegas, de los líderes que trabajaban con él, que lo abandonaron y le dijeron, mira, no podemos seguir, esta situación está muy difícil, yo no puedo estar contigo, no puedo caminar contigo, no podemos estar de acuerdo bajo esta situación financiera. Y él le dijo, bueno, pues no puedo hacer nada. Y se fueron. Al cabo de un tiempo, Benny Hill creció financieramente, creció su ministerio porque obedeció a Dios y Dios está con él. Y cuando creció su ministerio, los dos líderes le llamaron, le dijeron, Benny, queremos ya comenzar de nuevo a trabajar contigo. Él le dijo, I'm sorry, lo siento, no puede. Teníamos que ponernos de acuerdo cuando yo estaba en crisis, cuando yo estaba en mala. Ahora que estoy bien, no quieran venir a aplaudirme. No es correcto. Aleluya. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Usted entiende este principio? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo primero. ¿A qué que me voy a negar? A lo que yo quiero, a mis deseos, a mi voluntad. En otras palabras, yo tengo que sacrificar lo que yo quiero, mis deseos, mi voluntad, y someterme a la voluntad de Cristo, al deseo de Cristo. Cuando nosotros aprendemos a hacer eso, vamos a ser fieles seguidores de Cristo. Vamos a andar con Cristo, vamos a caminar con Cristo. Pero el problema es que es muy difícil negarnos a nosotros mismos. ¿Qué negarse a sí mismo?
Es decirle no a lo que yo quiero y sí a lo que Cristo quiere. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo con Cristo. Porque nos estamos negando a nosotros mismos. Y luego dice él, y tome su cruz y sígame. Hay otro texto que dice, diferente a este, y tome su cruz cada día. Cada día. Hello, aquí. Cada día. Tome su cruz. Cada día y sígueme. ¿Cuál es el día que voy a tomar la cruz? Every day. Todos los días. Cada día, cuando usted despierta por la mañana, usted tiene que echarse una cruz al hombro. Yo siento que estoy hablándole a alguien aquí hoy. Cada día usted tiene que echarse una cruz al hombro. ¿Cuál es tu cruz? Yo la desconozco. Pero dice la palabra que cada día tome tu cruz. Primero niégate a ti mismo y cada día toma tu cruz. Usted no quiere tomar su cruz. Nadie quiere andar con una cruz al hombro. Pero cuando yo me niego a sí mismo, entonces la tomo. La tomo, me la echo al hombro y cada día cargo mi cruz. Yo no sé cuántos aquí tienen problemas y de los que me están mirando vía internet, no sé quién tiene problema ahí. Y a quién Dios le está diciendo, toma tu cruz cada día y sígueme. Sin importar lo pesada que esté. Porque Dios no nos da carga a nosotros que nosotros no podamos llevar. ¿Cuánto da un aplauso al Señor en esta hora? Cada día, cada día. Ay, Señor, que esta situación familiar, que este muchacho me tiene a coger la loma. Toma esa cruz cada día. Cada día. No hay mal, no hay prueba, no hay situación que dure 100 años y cuerpo que la aguante tampoco. Y yo creo que Dios va a dar una salida a todo. Dios, el Señor, dará salida a todos tus problemas, a todas tus dificultades, pero lo que Dios quiere es que nos neguemos a nosotros mismos y que nos pongamos de acuerdo con Él y caminemos con Él. Porque es un requisito, es un principio. Si me pongo de acuerdo con Él, entonces voy a caminar con Él. Alabado sea Dios. A mí me llama la atención una palabra del apóstol Pablo. En Filipenses 3, versículo 13 al 14, que dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, haber alcanzado esa meta que usted y yo anhelamos alcanzar. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay cosas que usted tiene que dejar atrás y olvidar esas cosas y dejarla atrás. Y ese pasado que usted lo tiene atormentado, déjelo atrás. Y dice el apóstol, y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo a la meta. Cada uno de nosotros tenemos una meta a seguir. Y es de llegar al reino de los cielos. Es de estar con nuestro Señor. Es de abrazar un día a nuestro Señor y decirle gracias, Cristo. Porque cogí lucha, cogí pela. Pero gracias a ti estoy aquí hoy. Y eso es lo que vale. ¡Eso es lo que importa! Entonces dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este galardón se le va a dar a todos aquellos que se han puesto de acuerdo con el Señor y han enfocado su mirada a la meta, a ese premio soberano que nos va a entregar el Señor. Aleluya. Qué premio más hermoso. Aleluya. Qué premio más valeroso y qué precio tuvo el Señor que pagar por ese premio.
para darte la salvación, Él tuvo que morir por nosotros. ¿Qué significa andar con el Señor? Andar con el Señor es estar en comunión con Él. Amén. Andar con el Señor es estar en comunión con Él. Si Enoc caminó con Dios, sin lugar a duda, tenía comunión constante con Él. Noé también, sin lugar a duda, tenía una comunión constante con Él. Todos los hombres de Dios que registra la Biblia, aleluya, que fueron hombres consagrados, era porque ellos tenían comunión constante con Dios. Cristo también, cuando vino a morir por nosotros, la Biblia declara que Él vivía una vida en comunión, en constante búsqueda con el Padre. Entonces, Pablo nos dice en Efesios 6, 17 al 18, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que estemos en comunión con Él y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él me llama, el Señor me llama a velar en la oración, a estar despierto. Velar es estar despierto, es esperar. Entonces Él me llama a estar constante, aleluya, perseverante en la comunión con Él. Caminar con Dios es depender de Él. Gloria a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros entendemos este principio, entendemos esta verdad y entendemos que de Dios debemos de depender. Yo escuché un testimonio en esta semana que pasó. Escuché 3 testimonios de una hermana y uno de ellos, los 3 me impactaron, pero uno de ellos llamó tanto mi atención. Preste oído aquí. Mire, esa señora me decía, mire pastor, yo vivo en New York, en el Bronx. Ella estaba de visita acá y nos encontramos en la misión que estábamos haciendo ahí, colaborando y haciendo una obra. Y me dijo, mire, un día en mi casa no había nada de comer. Y por eso es que yo vengo y trato de darle a alguien y hacer la obra, porque yo sé que a alguien Dios está bendiciendo. Y me dijo, aunque vivimos en esta nación que fluye leche y miel, esta nación que es rica, aquí hay mucha gente pasando hambre, hay mucha gente con necesidad. Y es verdad. Ella me dijo, mire pastor, en mi casa, yo viviendo en el Bronx, no teníamos nada que comer, nada pastor. Y yo como cristiana estaba desesperada, pero confiada de que Dios iba a hacer algo. Y me dijo, y en una vi un florero que yo tenía, que a ese florero yo le echaba arroz para adornarlo. Y tomé el arroz del florero, pastor, lo lavé y lo puse a cocinar porque no había nada para comer. Y cuando lo puse a cocinar, yo oré a Dios y le dije, Señor, si tú te compadecieras de mí y me mandara un pollito de esa carne del pollo que tú sabes que a mí me gusta, que a mí me encanta, qué bendición sería. Ella hizo una oración, no una oración como una exigencia, sino como una petición a Dios, así en el aire, a ver si algo pasaba. Y Dios le habla a una hermana que iba para otra dirección y el Señor le dice, devuélvete, ve al supermercado y cómpramele a mi sierva de esa carne de pollo que tú sabes que a ella le gusta. Estoy hablando con gente aquí que creen que Dios habla y yo creo que Dios habla. ¡Dios habla! Y la hermana fue al supermercado, los bellos paraditos todos, engrifados estaban. Y cuando va ya al supermercado pide la carne que ella sabe que a ella le gustaba. Y entonces cuando llega tumba la puerta casi y la hermana se acostó. El hambre, hermano, ¿te crees que es fácil?
el hambre te domina. Se acostó, el esposo le abre y le dice, mire, entréguemele eso a fulana, dígale que el Señor dice así, que Él me mandó a comprar esta carne para ella, no sé qué pasó. Y el marido va y le despierta, mira, aquí vino fulana y te trajo esta carne, la misma carne que ella le pidió al Señor. Ese día comieron con grasa. Ese día Dios la bendijo. El Dios tuyo es real. Tu Dios es real. Aleluya. Dios es real. Amén. Y ella me contó 3 testimonios. Otro fue el siguiente. Estoy hablando de una mujer que hablándome los testimonios, los bellos lo tenía engrifado, hermana. Yo le dije, usted tiene que venir a nuestra iglesia para que nos cuente de las cosas que Dios ha hecho con usted. Y me dice, mire, mi mamá es cristiana, de esta viejita, hermano, que vive metida con Dios en un cuarto de oración, que lo de ella es hablar con Dios. Y un día ella estaba enferma y también tenía la vista muy mala, gloria a Dios. Pero estaba tomándose un reguero de pastillas, tenía una farmacia en su casa. ¿Cuántos de los que están aquí saben de qué le hablo? Aquí en Estados Unidos tú te enfermas y te instalan una farmacia móvil en tu casa. Y ella tenía una farmacia en su casa. Y ella agarró todas las pastillas que tenía y la metió en el zafacón y retó a Dios. Le dijo, mira, hoy o yo amanezco muerta o tú me sanas. Me voy contigo o me sana. Porque yo le sirvo a un Dios de poder. Yo le sirvo a un Dios que tiene power, que tiene autoridad y que sana a sus hijos. Y se acostó, hermano. Al otro día amaneció sanita. El Dios que tú y yo servimos te sana, te liberta y te restaura. Dios es real, pero a veces tú tienes que ser valiente. La palabra dice que el reino de los cielos lo van a arrebatar. ¿Quiénes? Los atrevidos, los valientes. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Si tú no eres valiente, no va a arrebatar tu milagro. Si no eres valiente, no va a arrebatar la gloria de Dios en la vida tuya. La gloria de Dios se arrebata cuando tú eres violento. Y la palabra violento significa hacer cosas fuera de lo natural. Tú tienes que comenzar a hacer cosas locas, fuera de lo natural. Están en tu casa enfermo, coge un pote de aceite y vacéaselo a todo el mundo y comienza a declarar la palabra. Cristo te sana. En el nombre de Jesús el sano. En el nombre de Cristo, autoridad de Dios hay sobre ti. Un día un muchachito de unos 12 años, 13 años, fue a la iglesia y escuchó que el pastor estaba diciendo que usted podía orar por los enfermos con aceite y Dios lo iba a sanar. Y esa noche el pastor le dio aceite a cada uno y dijo, vaya y ore por los enfermos. Y el muchachito, hermano, se metió al hospital y agarró y comenzó a orar por todo el mundo. Y todo el que le ponía la mano con aceite se levantaba y se sanaba. Porque Dios estaba ahí, Dios estaba caminando con él. Y el monrebú, hermano, violentó la paz del hospital y hasta preso lo metieron. Lo metieron en la correccional. Y cuando está allá en la correccional, pregunta el jefe, ¿qué es lo que pasa con ese muchachito? No, que violentó la paz del hospital porque estaba ahí orando por los enfermos. ¿Y qué es lo que pasa con él realmente? No, se sanaron la gente, pero hay problemas porque violentó la paz. Hay un rebú allá. Y dijo, yo quiero hablar con él. Cuando vaya, él le explicó del aceite y de la oración. Y él le dijo, no te quede un chin de aceite ahí para que ore por mi hija, porque está enferma. Yo necesito que Dios obre un milagro. Y él fue a orar por la niña del jefe y Dios la sanó también. Porque el Dios tuyo y mío es poderoso. Pero tú sabes qué, tenemos que caminar con Él. Tenemos que caminar con Él. Y cuando hablamos de caminar con Él, es depender de Él. Depender totalmente de Dios. Tener una total dependencia de Él. Por eso es que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe
Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero ¿por qué fue que él fue traspuesto? Por la fe. Y la fe lo que significa es depender de Dios, es esperar en Dios, es creerle a Dios. Entonces, por la fe, usted y yo, desde hoy en adelante, vamos a comenzar a caminar con Dios. Y yo quiero que tú te pongas de pie, por favor, y grite conmigo: Señor, voy a caminar contigo desde ahora en adelante. Voy a caminar contigo desde ahora en adelante. En el nombre de Jesús, ponte de pie, por favor. Y grita conmigo esta oración: Señor Jesús, he oído tu palabra en esta noche y quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo. Quiero tener comunión contigo. Ayúdame a tener una buena relación contigo, a tener intimidad contigo y a ser mejor cristiano cada día. En el nombre de Jesús. Quita de mi corazón, de mi vida, todo lo que está impidiendo que yo camine contigo. Toda impureza, todo pecado, toda concupiscencia, échala fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo deseo que no viene de Dios se va de mi vida, se va de mi cuerpo. Y hoy tomo mi cruz cada día y te sigo, Señor, porque me niego a mis deseos y me someto al deseo y a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hijos aquí, oh Dios. Y libera, toca, Dios mío, a aquellos que necesitan liberación ahora. En el nombre que es sobre todo nombre, toca a los enfermos y sánalos. En el nombre de Cristo, por las llagas de Cristo son sanos. Yo declaro liberación en ellos. Declaro el poder de Dios sobre su vida, oh Dios. En el nombre de Jesús. Antes de concluir esta oración, quiero orar por aquellos que no conocen a Cristo. Si alguien de los que está aquí, aleluya, no conoce a Cristo, bienvenido, trajo 2 visitas aquí. ¿Quieren ustedes recibir a Cristo? ¿Quieren que oremos por ustedes, por la salvación de su alma? Si quieren, levanten sus manos. Yo quiero orar por la salvación de su alma. Amén. Vamos a orar por ustedes. Vengan, echen para acá. Vamos a hacer una oración. Quiero orar por ustedes. Pónganse acá y vamos a orar. El primer paso para andar con Cristo, para andar con Dios, es recibirle en su corazón. Es el primer paso. Póngase ahí usted ahí, por favor. Repitan conmigo esta oración. Digan: Señor Jesús, en esta hora te doy las gracias por permitirme abrir mi corazón y recibirte como mi Señor y mi Salvador. Entrego mi corazón a ti y te pido que gobierne mi vida, que guíe mi vida y que haga de mí una persona diferente. En el nombre de Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendigo estas vidas que hoy abren su corazón y te piden a ti, oh Dios, que les reciba y que entre a sus corazones y que ellos puedan caminar contigo desde ahora en adelante. Bendícelo y fortalécelos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga, mis hijos. Dios te bendiga. Dale el aplauso al Señor con ganas, en serio. Aleluya. Quiero despedir este servicio de las plataformas que nos están mirando como YouTube, Facebook. Quiero bendecir a las personas que desde sus hogares nos están mirando y están viendo esta transmisión. Desde acá de la 225 Manton, Providence, Rhode Island, Manton Avenue, Providence, Rhode Island,
le bendecimos en el nombre del Señor y le extendemos la invitación. Por si en algún momento usted visita esta casa o visita esta ciudad, esta casa siempre estarán abiertas para usted. Usted tiene aquí un pastor, una iglesia, una familia que le ama y le aprecia en el amor del Señor. Así que bendiciones. La iglesia despide todo lo que es multimedia con un fuerte aplauso para el Señor. Bendiciones. Amén. Bien, mis amados, tenemos la programación para esta semana. Esmeralda, dame el favor, ayúdame.